Live streaming is on. Iniciamos, Emilio. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas que están conectados a esta hora por este canal. Vamos a proseguir con nuestro webinario 2020 de la industria nacional del cemento, con el tema la industria cementera, su impacto actual y desarrollo a futuro. Hoy vamos a estar con la tercera exposición, no sin antes recordar las dos primeras que hemos desarrollado entre lunes y martes, ambas exposiciones muy importantes donde hemos adquirido muchísimo conocimiento en base a las experiencias de vida de los expositores. El lunes pasado lo teníamos en el inicio del webinario al ingeniero Omar Vizcarra con el tema mantenimiento de clase mundial como fuente de ahorro en la industria del cemento, un excelente expositor mexicano que estuvo con nosotros ese día. En la segunda jornada, el día de ayer, estuvimos con un compañero nuestro, el ingeniero Alberto Arias, máster, que estuvo con el tema caracterización de las materias primas Grupo Itapucumí y su quemabilidad en la producción de cemento Portland en la INC. Y hoy, en la tercera jornada de este webinario, vamos a tener la exposición sobre el tema aplicaciones y propiedades del cemento. Este tema va a ser desarrollado por el ingeniero químico Lelis Almando. Él es ingeniero químico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Posee varios estudios de capacitación, de especialización en el rubro de la producción de cemento y también es máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Americana. Actualmente se desempeña como jefe de fabricación de la planta de Fabril del CID Villeta. Con ustedes ya le dejo en uso de la palabra al ingeniero Lelis Almando con el tema aplicaciones y propiedades del cemento. Adelante, ingeniero. Ingeniero, antes de continuar, te interrumpo. Si podemos esperar unos minutitos en línea hasta que las personas empiecen a conectarse. Ok. Unos 60 segundos nomás y yo te doy el ok y ya continuamos. Aguardo. Ahí mismo donde estamos le esperamos. Gracias. Bueno.
Adelante, ingeniero, puedes empezar. Ok. Buenas tardes, señores, señoras. Voy a tratar de hacer lo más resumido y entendible posible, ¿verdad? Vamos a empezar con a grandes rasgos de la producción de clinker primero para que para englobar la idea, ¿verdad? Tenemos en principio tenemos la extracción de en cantera, ¿verdad? De la materia prima, tenemos caliza, la marga, el compañero Arias ya conversó bastante del tema ayer. Después eso se tritura, ¿verdad? Se tritura una vez son transportadas de la cantera, son triturados y eso se lleva a un parque de pre-homo donde existe una pre-homogenización de la materia prima. Entonces, esa materia prima preparada, digamos, necesita una posterior corrección. Eso va a una tolva de dosificación, ¿verdad? Donde se dosifica ya en proporciones menores los correctivos. Puede ser caliza, puede ser marga, puede ser inclusive mineral de hierro, se utiliza para la producción del clinker. Clinker es la materia prima principal que utilizamos para la fabricación de cemento, ¿verdad? El mineral de hierro se agrega de modo a disminuir el punto de fusión de los hornos, ¿verdad? O sea, de la quema de la materia prima, ¿verdad? Para lograr una fusión del mismo, ¿verdad? Y que haya una mezcla íntegra de los componentes y pueda ocurrir la reacción, ¿verdad? Posteriormente, eso va todo a una tolva de dosificación, según lo que el laboratorio indica, ¿verdad? Se va metiendo proporciones diferentes, ¿verdad? La mezcla anteriormente preparada, ¿verdad? Que viene del pre-homo, después se le agrega caliza o marga según la necesidad y un porcentaje de mineral de hierro para el hecho que le había dicho, ¿verdad? Eso se molina, ¿verdad? Se molina a polvo y eso va a un silo de homogenización de vuelta. El polvo ese metemos a una columna de intercambiador de calores de modo a que vaya descarbonatándose, ¿verdad? Que eso es una columna que tiene varios ciclos, ¿verdad? Y a medida que va disminuyendo, o sea, va bajando, digamos, los ciclones, va perdiendo el carbonato. A medida que transcurre eso, va perdiendo todo lo que es agua, el carbonato, y después una vez en la entrada del horno ya prácticamente la descarbonatación ya prácticamente llega a 95%, 80% a 95%, según el calor que le entregamos, ¿verdad? Una vez en el horno, lo que ocurre es la reacción entre los óxidos, principalmente óxido de aluminio, óxido de hierro y óxido de calcio, por supuesto. Al final en el horno, de que ocurra toda la reacción, al final del horno tenemos una zona donde la llama no tiene más alcance, ¿verdad? Es una zona de aproximadamente 10 metros al final del horno, donde ocurre un primer enfriamiento. ¿Qué pasa ahí? Se baja de 1500 grados, baja a 1350 aproximadamente, donde ocurre una primera cristalización, donde va ordenándose las moléculas en un determinado orden, ¿verdad? Ahí ocurre el primer enfriamiento. El segundo enfriamiento ocurre en una enfriadora, ¿verdad? Una enfriadora que hay un choque térmico, o sea, un choque de aire y hay una variación de temperatura de los 1350, tiene que bajar rápidamente a 100 grados, 200 grados máximo. Entonces, la eficiencia de esa enfriadora a nosotros nos conviene, ¿verdad? Cuanto más
más brusca es la disminución de temperatura, la calidad de clinker mejora, ¿verdad? Bueno, posteriormente ese clinker son almacenados en silos, ¿verdad? Y eso ya está pronto para procesar el cemento. Bueno, los componentes principales que tenemos o sea, que sale de la fabricación del clinker son el silicato tricálcico, bicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico, ¿verdad? La característica de cada uno es: el silicato tricálcico es el principal componente del cemento, ¿verdad? ¿Qué contribuye él? Lo que contribuye es la reacción inicial, ¿verdad? Que le da la resistencia a tempranas edades, ¿verdad? En los primeros días. Esto entonces contribuye en el fraguado del cemento, y como es una reacción rápida, esto libera calor. Entonces, la reacción de hidratación, ¿verdad? La hidratación sería la mezcla de agua con este componente que es el silicato, ¿verdad? ¿Qué genera? Genera un compuesto, ¿verdad? Por un lado tenemos calcio, ¿verdad? Por otro lado silicato y el hidrato, ¿verdad? Entonces un compuesto se unen todo eso y forma una red que va formándose, ¿verdad? Y a medida que se va formando, eso va endureciendo el cemento, ¿verdad? Va fraguando, ¿verdad? Y también tenemos un subproducto que es la cal libre, ¿verdad? Que es una subreacción del silicato tricálcico. Bueno, después el segundo componente importante que genera también resistencia es el silicato bicálcico. Pero la diferencia con el silicato tricálcico es que este se genera a edades posteriores, o sea, a días posteriores, ¿verdad? Ponerle que empieza a reaccionar a partir de los 21 días. Primeramente es lenta la reacción y después posteriormente él va reaccionando. Como es lenta, entonces al hidratarse hay poco calor de hidratación. Entonces tiene que haber un balance entre ambos componentes, ¿verdad? La reacción es la misma que el silicato tricálcico, la misma que la anterior, ¿verdad? Después tenemos el aluminato tricálcico, que es el tercer componente del cemento, ¿verdad? Este tiene una peculiaridad de que la reacción es prácticamente instantánea. Entonces, voy a adelantarme un poquito. ¿Qué hacemos para frenar esta reacción del aluminato tricálcico? Nosotros le agregamos un yeso. El yeso es un sulfato de calcio dihidratado, ¿verdad? Lo cual reacciona con disminuyéndole la velocidad de reacción. Entonces es como el yeso le ponemos para que disminuya el tiempo de fraguado. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener el aluminato tricálcico de modo a iniciar las reacciones de los componentes anteriores, que era el silicato tricálcico y el silicato bicálcico, ¿verdad? Es como una energía que le da energía a los otros componentes para que inicie la reacción, ¿verdad? Pero tenemos que tener bien controlado este componente porque es un compuesto bastante expansivo, ¿verdad? Y también la adición de yeso no podemos, por norma, tenemos más o menos 8% máximo que podemos agregar al yeso, ¿verdad? Porque en combinación de ambos componentes son bastante expansivos y agrietaría nuestro trabajo, digamos, ¿no? O sea, si hace una mampostería puede agrietarse, si hace un hormigón puede agrietarse. Entonces, para evitar eso,
tenemos que tener limitados esos componentes, ¿verdad? Entonces, tenemos un tercer componente que se forma, digamos, que del agregado del hierro que adicionamos nosotros, ¿verdad? Que es el aluminato tetracálcico, ¿verdad? Es un subcomponente, ¿verdad? Que se forma por el agregado del hierro, ¿verdad? El hierro nosotros en su momento agregamos de modo a disminuir el punto de fusión, ¿verdad? Para que ocurra la reacción en el horno. Prácticamente la contribución es nula, o sea, es insignificante, tiene un calor de hidratación baja, como digo, es una reacción secundaria que ocurrió en el horno, ¿verdad? Pero es necesaria de modo a bajar el punto de fusión y el consumo de combustible del horno. También es un componente expansivo esto. Pero normalmente es un componente en baja cantidad. Bueno, una vez que tenemos el clinker, esto se adiciona con componentes, con otros, con otros minerales. Se adiciona con otros minerales. O sea, el clinker se adiciona con puzzolana, con caliza y yeso. Mayormente esos son las materias primas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene otra vez cierta característica o dependiendo de qué tipo de cemento vamos a fabricar, tenemos el uso de esas materias primas que cité anteriormente. Bueno, todas esas materias primas, suponiendo que vamos a hacer un cemento puzolánico, usamos clinker, usamos puzzolana y yeso que siempre lleva, ¿verdad? O sea, tenemos el clinker y el yeso siempre va en un cemento. Anteriormente había un cemento que era el tipo 1, que es prácticamente de clinker yeso, ¿verdad? Pero actualmente eso no se está produciendo más porque por el tema, primero, medioambiental, ¿verdad? Que tenemos que ahorrar en el tema de combustible, y por otro lado, agregando los otros componentes minerales, logramos ciertas características en el cemento que más adelante voy a hablarles, ¿verdad? Entonces, tenemos el clinker, por un lado, yeso y puzzolana en el caso del cemento puzzolánico. Eso, tenemos un dosificador, ¿verdad? Por decirte, le metemos 70 de clinker, ¿verdad? Según la calidad, ¿verdad? Una suposición, 70 de clinker, 5 de yeso y 20 o sea, 75 de clinker, 5 de yeso y 20 de puzzolana. Entonces, eso va adicionándose según la consigna que nosotros damos, ¿verdad? Posteriormente, eso entra en un molino a bola, ¿verdad? Que tiene dos cámaras, ¿verdad? En la primera cámara ocurre una molienda, la parte gruesa, ¿verdad? Y es por percusión ocurre la primera molienda, ¿verdad? Y en la segunda cámara tenemos bolas más pequeñas, ¿verdad? Que ya es por fricción que va ocurriendo la molienda, ¿verdad? Después eso ya va de oscila, ¿verdad? Y embolsamos eso. Eso es a grandes rasgos más o menos el proceso de fabricación del cemento. Bueno, en el mundo, digamos, existen varios tipos de cementos. Los más comunes son el Portland común, ¿verdad? Que está prácticamente ya en desuso, ¿verdad? El Portland compuesto, el Portland filler calizo
el Portland siderúrgico, el Portland puzolánico y el Portland de alta resistencia y albañilería, ¿verdad? Los cuales nosotros fabricamos solo el Portland compuesto en la categoría 40. Después tenemos el filler calizo en la categoría 32, el cemento puzolánico, Portland puzolánico en la categoría 32 y el albañilería que es de 4,5 la categoría. Bueno, existe norma, ¿verdad? Para cada cemento existe una norma. En el caso nuestro tenemos la norma paraguaya 1704480, en el cual nos fija la composición de cada tipo de cemento, ¿verdad? Que podría producirse en Paraguay. En nuestro caso, por decirte, tenemos el compuesto que por un lado tenés la sumatoria de clinker más yeso, tiene que sumar en un rango de 79 a 75, ¿verdad? Y los componentes, los aditivos, digamos, tienen que sumar de 21 a 31, ¿verdad? En el caso puzolánico, de 85 a 50 de clinker más yeso y 15 a 50 de puzolana, ¿verdad? Entonces así va, tenemos una exigencia normativa, digamos. Después tenemos las especificaciones químicas, ¿verdad? Que para cada cemento también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Por decirte, en el caso el compuesto, tenemos una adición máxima, en el caso de filler, de 12%, ¿verdad? Por pérdida de calcinación, lo cual eso limita la adición de la caliza. Entonces, cada ítem tiene su importancia del porqué en la norma. En el caso del trióxido de azufre, como lo habías comentado, indica la proporción de yeso que tiene el cemento, por un lado, ¿verdad? Y por eso es una limitante, porque es un contaminante del cemento que podría causar problemas posteriores de expansión. También tenemos el magnesio, que es expansivo, el cloruro, que es un componente aditivo, ¿verdad? Que podría descomponer el hierro, o sea, todo lo que es el acero, el sulfuro, la misma cosa. Entonces tienen sus limitantes, ¿verdad? De modo a atenuar problemas posteriores. Después tenemos la parte, las especificaciones física mecánica, ¿verdad? Acá en el caso nuestro tenemos el CP40, que como mínimo tenemos que alcanzar una resistencia de 40, ¿verdad? Y después una finura adecuada. En nuestro caso nosotros superamos eso de modo a poder garantizar nuestra calidad, ¿verdad? Y un tiempo de fraguado mínimo y un tiempo de fraguado máximo, ¿verdad? Cada característica va teniendo sus tipos de, o sea, sus limitantes o sus techos, ¿verdad? Bueno, voy a empezar a hablar ya en características de nuestro producto. En el caso de AB, ¿verdad? Que es un producto, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene el producto de albañilería? Es la mezcla de clinker, yeso y piedra caliza en el caso nuestro, ¿verdad? A eso se le agrega un aditivo, ¿verdad? Que es un incorporador de aire, y lo cual eso mejora la trabajabilidad, la plasticidad, la retención de agua y la adherencia, ¿verdad? Principales propiedades: resistencia mecánica, ¿verdad? La resistencia mecánica alcanza rápidamente, ya que
por una parte yo dije que tenemos caliza como componente, ¿verdad? Es un componente bastante fácil de moler. Entonces, ¿qué pasa? Una distribución de las moléculas, una distribución de los gránulos adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una buena distribución de las moléculas, ¿verdad? Entonces hay una rápida reacción, entonces hay una buena mezcla, por lo tanto mejora la reacción a tempranas edades, ¿verdad? Entonces, como es un segmento de albañilería, no requiere un alta resistencia, ¿verdad? Por un lado. Por decirte, la resistencia a un ladrillo tiene 3 a 4 megapascal por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, su mínimo en nuestro caso es 4,5, es superior a lo de un ladrillo. Entonces, de ese modo, como es un cemento bastante económico, tiene o sea, es de modo ahorrar, ¿verdad? Por un lado, para ahorrar en el costo final de la obra, ¿verdad? Por otro lado, tiene una estabilidad de volumen. Volumen quiere decir que vos pones a hacer tu pared o tu contrapiso, y eso vos tenés la seguridad de que no se va a agrietar ni se va a expandir. Entonces, a eso se refiere la estabilidad de volumen. Y después tener el tema de las estéticas. La estética, ¿por qué? Porque la caliza es bastante clara, ¿verdad? Y entonces, una vez que vos terminás tu revoque o terminás tu contrapiso, cosas así, vos estéticamente más claro, ¿verdad? Entonces, a la hora de pintar, digamos, te va a ser más fácil porque vos ya tenés como una base clara. Inclusive, es mejor la resistencia comparando, por ejemplo, si vas a mezclar un cemento común con cal, al final gana el de albañilería en cuanto a resistencia. Entonces vos tenés esa otra ventaja que vas teniendo, ¿verdad? Entonces, tenés el aspecto más fino con este cemento. Por el tema de la granulometría del cemento, tenés un color adecuado, ¿verdad? Que te ayuda a la hora de pintar. Tenés una adecuada retención de agua, lo cual eso implica que no se va a agrietar tu mampostería. Tenés una buena adherencia, tenés una buena plasticidad, ayuda a extender, digamos, el cemento, y una buena trabajabilidad, que es prácticamente lo mismo, similar a lo anterior, ¿verdad? Que te ayuda a extender, te da más tiempo para trabajar al albañil, ¿verdad? Y hacer bien los detalles, la terminación del trabajo, ¿verdad? Sea revoque, sea contrapiso, sea inclusive sirve para la aplicación de cerámicas, o sea, la aplicación de azulejos, o poder usar como tipo un producto que normalmente utilizan, qué sé yo, el cloud call, digamos. Vos podés sustituir con el cemento. Entonces, posteriormente tenemos otro producto que es el filler calizo, ¿verdad? El filler calizo es clinker y yeso, siempre clinker y yeso. Después tenemos como el tercer componente, la caliza, ¿verdad? Que aproximadamente es
máximo 20% y un mínimo de 10% aproximadamente, depende de nuestra calidad de clinker, ¿verdad? Que eso el laboratorio ya define, ¿verdad? De modo que cumplamos la norma que tenemos en vigencia, ¿verdad? Y esto es un producto bastante bueno también, tiene una buena estabilidad, podés usar para trabajos en general, ¿verdad? Que son morteros, inclusive entre estructura de hormigón armado, qué sé yo, prensado, suelo cemento, pavimento rígido, canaletas, alcantarillado, o sea, uso general, digamos, eh, sin que sea o sea, que no tenga un, un ataque agresivo, ¿verdad? O sea, que no esté expuesto a ataques agresivos. Este también tiene una característica, como ya le había explicado, la caliza es bastante blanda, entonces se logra una distribución de moléculas bastante buena, digamos, favorable a o sea, teniendo la distribución, ¿qué vos haces? Logras que haya una reacción rápida. Entonces, tenés la ventaja de que podés habilitar más rápidamente las obras, por decirte, vos haces un pavimento rígido. Entonces, ya en pocos días vos ya podés tener habilitado tu obra. Entonces, también tiene una excelente, todo va por la física, digamos, del cemento. Vos tenés primero que podés habilitar rápido, ¿verdad? Segundo, la trabajabilidad, que quiere decir que vos podés trabajar fácilmente con él, ¿verdad? Y es fácil de que entre los poros, como la distribución es buena, ¿verdad? Se logra que penetre, ¿verdad? Los poros, que muy pocos, ¿verdad? Entonces es un producto bastante bueno, ¿verdad? Que también, o sea, como tiene poco poro, tiene pocos sitios de ataque, ¿verdad? Para que penetre un contaminante es difícil, entonces se logra una vida útil bastante larga. Nuestro tercer producto que tenemos es el cemento puzolánico, que es de la categoría 32 que quiere decir 32 megapascal por centímetro cuadrado, ¿verdad? Es la resistencia mínima que debe cumplir el cemento, pero en nuestro caso estamos por los 35, 36 más o menos, siempre teniendo un margen de seguridad. En este caso, el cemento se obtiene de la mezcla de clinker, yeso y puzolana. Puzolana, hay varias puzolanas. En nuestro caso, nosotros utilizamos una puzolana aditiva. Puzolana, lo cual, en el caso, volviendo al caso anterior, ¿verdad? El filler, o sea, el filler es el carbonato de calcio es un inerte, ¿verdad? En el caso de la puzolana es activa. ¿Qué quiere decir inerte? O sea, inerte no participa en una reacción, en la reacción posterior del cemento. En el caso de la puzolana es un componente activo, lo cual reacciona químicamente en edades posteriores del cemento tipo puzolánico, ¿verdad? Entonces, mezclamos clinker, yeso y la puzolana, ¿verdad? Lo cual, eso se mete en el molino,
Como había explicado, existe dos cámaras, se va molinando. Cuando tenga el tamaño adecuado, eso va por un separador. El que tiene tamaño adecuado ya se envía a los hilos, el que está gruesito, entonces retorna al molino hasta que tenga el tamaño adecuado. Entonces es la mezcla, o sea, la molienda de clinker, yeso y la puzolana es el producto llamado cemento puzolánico. Tiene la siguiente propiedad, ¿verdad? Posee buena trabajabilidad, buena compactación, reduciendo la tendencia de separarse. Inhibe, como le dije, es un componente aditivo, inhibe la reacción, por ejemplo, álcali-árido, ¿verdad? En el caso de los áridos, tiene una buena resistencia al ataque químico, tiene una buena retención de agua y una buena cobertura, digamos, anticorrosión de la armadura, ¿verdad? Hablando en cuanto al acero, digamos. Y un calor de hidratación bajo, bastante bajo comparado con otros cementos. Bueno, hablando de álcali, ¿por qué es importante esa característica? Porque el álcali, ¿qué hace? Destruye, por un lado, destruye la estructura del hormigón, ¿verdad? Por otro lado, puede atacar, o sea, destruye la estructura del hormigón, por un lado, y por otro lado, puede atacar la varilla de acero. Bueno, ese por un lado. Segundo, como tiene una buena finura, es muy fino la puzolana, la distribución también es bastante buena, entonces cerrando todos los poros, disminuye la porosidad y hay una menor probabilidad de ataques químicos, ¿verdad? Y aparte que la puzolana que crea una barrera, ¿verdad? Que reacciona con los contaminantes. En cuanto a la retención de agua de amasado, el tema es si vos perdés agua de tu estructura, ¿qué pasa? Se agrieta. Entonces, es importante que esa retención sea bastante buena, ¿verdad? Que no haya fuga, que no haya... Entonces cuando vos tenés una fisura o algo, podés ya tener un ingreso de algún contaminante que puede posteriormente destruir el hormigón o la varilla, que entonces atacando y disminuyendo la vida útil de la obra, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el calor de hidratación, ¿verdad? Que hace que sea para que pueda ser aplicado en grandes obras, digamos. A grandes obras me refiero a partir de 40 centímetros para adelante, ¿verdad? Entonces, como el calor de hidratación es bastante malo porque va creando grietas en la estructura. Entonces, el calor de hidratación no es solo cuando vos mezclas el agua con el cemento, ¿verdad? Eso va ocurriendo días, inclusive años posteriores, eso sigue reaccionando el cemento. Entonces es importante que el cemento tenga un calor de hidratación bastante bajo, ¿verdad? Que en el caso del puzolánico es el más adecuado en nuestro país, por lo menos. Tenemos buena resistencia mecánica, ¿verdad? Como le dije, la puzolana aditiva reacciona con componentes liberados en la reacción de hidratación. Como yo le había dicho,
teníamos componentes silicato tricálcico y bicálcico, lo cual eso liberaba calcio libre, ¿verdad?, en el ambiente. ¿Qué pasa con ese calcio libre? El calcio libre solo es un elemento nocivo para el hormigón, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La puzolana, que es un silicato en mayor proporción, ¿verdad? Silicato activo, reacciona con ese óxido libre, ¿verdad? Y le neutraliza y va formando un aluminato, o sea, es un componente similar a la reacción del cemento, ¿verdad?, con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Eso, a partir de los últimos días, va empezando a reaccionar, ¿verdad? ¿Y qué se logra con eso? Una mayor resistencia, ¿verdad? Inclusive, nosotros por norma tenemos 28 días, ¿verdad?, que tenemos que cumplir los 32. Y los 32, ese inclusive llega a 50 megapascal, 55. O sea que él va creciendo permanentemente, reaccionando la puzolana con el óxido de calcio libre, ¿verdad? Por eso le decimos aditivo. En el caso del la caliza no es aditiva, más bien es una propiedad física que le da trabajabilidad, le da las condiciones para que reaccione en los primeros días y cosas así, ¿verdad? En el caso de la puzolana no, él reacciona con el óxido de calcio libre, neutraliza eso, neutraliza todo lo que es contaminante, es un producto bastante bueno. Entonces podemos usar en grandes obras, ¿verdad? Puede ser pavimentos, presas, muelles, piletas, todas las grandes obras, o podés pensar en un cemento puzolánico, ¿verdad? Y como último cemento que producimos, tenemos el CP40, ¿verdad?, que es un cemento tipo 2, que es un compuesto, ¿verdad? Compuesto porque en este caso, por ejemplo, por un lado tenemos el clinker, el yeso, la caliza y la puzolana. O sea, mezclamos la característica de la caliza y de la puzolana en un cemento. Entonces vos tenés trabajabilidad por un lado y tenés todos los beneficios que yo les cité anteriormente en el caso de la puzolana, ¿verdad? Entonces, es un producto, digamos, vos podés tener una resistencia inicial rápida, ¿verdad? Aparte, hablando de todo eso, nosotros, aparte de la parte química y física que les cité, también nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un cemento un poco más fino, comparándolo con el cemento anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés más fino las partículas, hay mayor reacción, o sea, hay una reacción más rápida, ¿verdad?, en los primeros días, de modo a que podamos desencofrar, por ejemplo, una losa o cosas así. Entonces más tiempo, más rápido para habilitar la obra. Entonces, le damos una finura adecuada y aparte tenemos la caliza que ayuda también a reaccionar los primeros días. Y por otro lado tenemos la puzolana que crea una barrera a los contaminantes y aparte va reaccionando con los óxidos de calcio libre que va apareciendo, ¿verdad?, dándole mayor resistencia final pasando los 28 días, ¿verdad? Entonces tenés ahí está, hablando de las propiedades, ¿verdad?, alta resistencia inicial, buena trabajabilidad, digamos, haciendo el encofrado, eso podés meter tranquilo, colocar tranquilamente, tiene una buena compactación y una buena trabajabilidad. También utilizamos, en este caso, un aditivo, ¿verdad?, que ayuda a mejorar la molienda por un lado y o sea, para lograr la finura que hablo, ¿verdad?,
y por otro lado ayuda a aumentar un poco la resistencia de este cemento. Entonces, en el caso de este cemento, o sea, la aplicación es similar al anterior, ¿verdad? Puede hacer pavimento, grandes estructuras, prefabricado, todo, o sea, es un cemento similar al 32, pero en este caso, a los 28 días nosotros garantizamos que va a cumplir los 40 megapascal por centímetro cuadrado, ¿verdad? O sea, básicamente es eso lo que nosotros contamos en nuestra empresa. No sé si tienen alguna consulta. Con esto termina. Sí, ingeniero, muchísimas gracias por la presentación. Sí, tenemos algunas pequeñas preguntas, ingeniero. Por ejemplo, ¿qué función específica cumple la puzzolana dentro de la producción del cemento? Esa es una. Tenemos otra. ¿Cuál es la diferencia entre el cemento filerizado y el compuesto, el CP40? Esas dos primeras, ¿sí te parece, ingeniero? ¿Podemos responder? Sí, en cuanto a la puzzolana, ¿de dónde surge la necesidad de utilizar la puzzolana? Por un lado, había comentado que es algo medioambiental, ¿verdad? Vamos a ahorrar combustible y la liberación de CO2 al ambiente, ¿verdad? Entonces, para disminuir el consumo de clinker, se utiliza los aditivos, ¿verdad? Que en este caso puzzolana, ¿verdad? Hablando químicamente, es un componente que reacciona, ¿verdad? Con los óxidos de calcio libres, ¿verdad? Los óxidos de calcio libres son unos contaminantes, ¿verdad? O sea, se liberan en la reacción de hidratación del silicato tricálcico y silicato bicálcico, ¿verdad? Son una subreacción, digamos que, o subproducto que ocurre en la reacción principal, ¿verdad? Ese subproducto, el óxido de calcio libre, es un contaminante en el hormigón o en la estructura, ¿verdad? Lo cual, con el tiempo, eso va aumentando de volumen y produce grietas y produce fisuras, cosas así. Entonces, ¿qué hacemos con la puzzolana? La puzzolana es un silicato, o sea, aluminio silicato, ¿verdad? Tiene en mayor proporción un silicato amorfo, ¿verdad? Y ese silicato reacciona con el calcio y el agua y forma la estructura similar a la hidratación del cemento. Ese por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, la diferencia entre un compuesto y un filerizado. En el compuesto vos tenés como componente puzzolana, o sea, como aditivo tenés la puzzolana y el filerizado, ¿verdad? Que es el carbonato de calcio o caliza, ¿verdad? Y en el filerizado solo tenés caliza. Esa es la diferencia. Y en nuestro caso, nosotros tenemos dos categorías, ¿verdad? En el filerizado tenemos el 32, ¿verdad? Que es 32 megapascal, y en el compuesto que es 40, que es para más bien para estructura de mayor envergadura. No sé si queda claro, Luis. Sí, yo creo que sí. Muy buena respuesta, ¿verdad? Creo que está claro. Tenemos otra que dice, ¿existe diferencia en la resistencia final del silicato tricálcico y silicato bicálcico, ingeniero? Y la otra es, ¿cuál es la utilidad del murocal con AVE para hacer muro de piedra? De murocal. Sí. El murocal yo tengo entendido que es un líquido que es un plastificante, ¿verdad? O sea, que vos le agregas la mezcla de eso. En nuestro caso, por ejemplo, no es necesario si vos usas un cemento tipo de albañilería, ¿verdad? Que ya viene con el aditivo correspondiente. En cuanto al silicato bicálcico y tricálcico,
como había explicado, el silicato tricálcico reacciona en edades tempranas, ¿verdad? En edades tempranas, ¿verdad? En el caso, en el caso de la hidratación, ¿verdad? Tenemos el silicato tricálcico reacciona en los primeros días. Como ven, la pendiente es mayor y entonces eso ocurre en los primeros días. Él reacciona prácticamente ya todo, ¿verdad? Que es 21 días, 24 días más o menos la reacción del silicato, y eso se traduce en una resistencia rápida, ¿verdad? En los primeros días él adquiere toda la resistencia, sin embargo, el silicato bicálcico, como ven, primero no reacciona a la oceana y después empieza a reaccionar días posteriores, más o menos los 28 días. Él empieza la curva acá arriba, va subiendo y llega un momento que se iguala con el silicato tricálcico. Entonces eso va sumando, al final va, digamos, aportando, ¿verdad?, su grado de resistencia en el hormigón. Excelente, ingeniero. Tenemos una última pregunta, ya aprovechando el tiempo porque ya tenemos, estamos ya culminando el tiempo de transmisión. Dice, ¿el efecto, existe algún efecto con el exceso de magnesio en el cemento, ingeniero? Sí, sí. En el caso del magnesio nosotros tenemos las limitaciones por norma. En el clinker tenemos de 5%. En el cemento, por supuesto, es un poquito más bajo, ¿verdad? Regionalmente, en el caso de Brasil, por ejemplo, ellos aumentaron un poquito más porque en su cantera está un poco contaminado, ¿verdad? Pero en nuestro caso, gracias a Dios, nosotros tenemos una buena cantera bastante noble, ¿verdad? Y podemos sobremanera cumplir con lo que requiere la norma, ¿verdad? ¿Cuál es el drama con el óxido de magnesio? El óxido de magnesio es un componente, digamos, una vez que se hidrata, eso es expansivo, ¿verdad? Es un contaminante, ¿verdad? Entonces, a medida que él se va hidratando, al transcurso de los años, no, eso no es que ocurre instantáneamente ni en días, sino pasados años y años, eso va adquiriendo volumen a medida que se va hidratando, adquiere volumen. ¿Y qué pasa? Se desquebraja la estructura, digamos, qué sé yo, el revoque o el hormigón o cosas así. Entonces es un contaminante, es un nocivo para las estructuras. Excelente, ingeniero. No sé si tenemos algo que agregar. Y creo que dimos un pantallazo general, porque si vamos a entrar a discutir particularmente cada caso, es un tema bastante apasionante y te va a llevar mucho tiempo. Sí, espero que le haya servido a la gente y cualquier cosa a las órdenes. Mi nombre es Lelis Armando, el ingeniero Lelis Armando, soy ingeniero químico y me buscan en las redes sociales o cosas así y vamos a tratar de ayudarle a la gente. Estamos para eso, para servir. Excelente la exposición, ingeniero Lelis Armando. Muchas gracias por tu participación. De esta forma, entonces, vamos culminando nuestra exposición del día de la fecha. Les invitamos a todos a que nos prendamos mañana a la última jornada de este webinario 2020 con una exposición magistral, una exposición, una participación de un experto internacional que mañana compartirá con nosotros. Para todos ustedes, muy buenas tardes y nos encontramos mañana.